Muy bien. Mi hermano, estamos justamente llegando a la última clase, un poco accidentada, como se dan cuenta. Bueno, no por ustedes, sino porque yo he tenido que salir de país por motivo familiar y una celebración de boda. Y por eso es que no estoy por allá. Y a exigencia de mi hija me quedé un mes más, ¿no? O sea, 2 meses. Los mismos 2 meses que estamos cumpliendo con ustedes en el trabajo de exposición, lo estamos haciendo ya. Este, con esto ya se cumplen las 8 semanas. Y bueno, gracias a Dios porque hemos estado cumpliendo con todo. Y creo que con ustedes solamente ha habido un video nomás. Iba a haber otro video y quiero contarles más o menos la historia de lo que pasó. Y en realidad, aquí se había anunciado el huracán Beryl. El huracán Beryl, se atacó todo el Caribe. Jamaica ha sido destrozada y la parte sur del Golfo Pérsico, el Golfo de México también fue arrasada, ¿no? Parte de Querétaro, no sé, Sonora, que no sé, qué algo por ahí es. Y después de haber atacado esa parte, bueno, el huracán se dirigía directamente hacia acá, hasta esta ciudad, a, a Corpus Christi. Estábamos esperando eso, ¿no? Nos habían anunciado que el domingo en la noche venía o el lunes en la mañana, pero de todas maneras venía. Y era con rumbo aquí. Bueno, en la tarde del domingo comenzó una lluvia con truenos, relámpagos y un viento muy fuerte. Dijimos, bueno, ya empezó, ya está viniendo el huracán. Pero pasó unos 10 minutos más y cesó el asunto, ¿no? Y luego no había nada más. Bueno, esperando que eso suceda, bueno, de todas maneras grabamos nosotros en la clase de hoy día, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en vivo. No vamos a pasar el video que habíamos puesto ahí. Así que algunas cosas posiblemente quedan en el video, ¿no? Y no lo vamos a decir acá. Pero sí tengo, claro, en vivo vamos a poder compartir y sobre todo las exposiciones, que eso es importante. Entonces, bueno, para ir combinando ese detalle en la mañana de hoy nos levantamos tranquilos, no había nada. ¿Qué pasó? Y mi hija me dice, no, el huracán se convirtió en ciclón y se desvió. Y se ha ido, me dijo, ¿a dónde? Bueno, un nombrecito que me olvido, pero creo que es por Galveston, algo así, o Galveston, y y hacia Houston, ¿no? Y se ha convertido en una lluvia tempestuosa, fuerte, ¿ya? Y ahí terminó, ¿no? O sea, esa amenaza que venía del huracán con fuerza se acabó, ¿no? Y bueno, confiando en el Señor, nosotros de que no iba a pasar nada, especialmente mi esposo me decía, no, no va a pasar nada. Y la verdad, bueno, no pasó. Y gracias a Dios por ese motivo. Y aquí estamos, aquí porque, como les comenté al pastor Lincoln, eh, la, la idea era que entonces íbamos a tener que Obvio, pastor. cuidar de Pastor. Se ha bajado el volumen de su si audio. en vivo, si en vivo o no, íbamos a poder hacerlo, ¿no? Porque cuando sucede ese tipo de cosas se corta la luz, ¿no? La Ujú. electricidad y no hay comunicación. Entonces, por eso me adelanté para grabar el video. De todas maneras, el esfuerzo estuvo ahí, pero aquí estamos también, en vivo, ¿ya? Vamos entonces a iniciar el trabajo, ¿ya? Y bienvenidos a todos. Claro, yo creo que ya no va a venir, pastor, ya. Con calma, ¿Ah? no, no creo que venga, ya. No, yo llego el 25 ya, ya estoy llegando por allá. Ah, ya, bueno, Así pero que ya será para el siguiente ciclo que estemos acá compartiendo juntos, ¿no? me imagino que tienen algún ambiente de prevención, ¿no? Cada No, caso. sí, todo fue prevención, sí, se hizo, mi hija se dedicó a todo ese detalle y yendo
a casa de la nieta también, porque eso está más en la isla. Sí, preparó todo. Ahora hemos venido también justamente de sacar todo, ¿no? Los sacos de arena y todo eso. Y se había preparado la casa para cuidarse de que el agua entre, ¿no? Y acá también, ¿no? Pero bueno, como digo, fue solamente prevención y nada más, ¿no? Y claro, si hubiera sido fuerte, fuerte, eso sí nos hubieran dicho para, para evacuar. Entonces ahí ya no se podía uno quedar en casa, ¿no? Evacuar era la otra fórmula. Pero no había necesidad, como les digo, ¿no? Así que damos Eh, gracias a Dios de eso. he Y, visto que, y bueno, ya a la noche saldremos de la noticia que pasó. he Sí. visto que hay casas que tienen un sótano abajo para medida preventiva, ¿no? Para los huracanes. No, eso no es, aquí me explicó mi hija que eso no es así. Este, eso es para los tornados, ¿ya? Sí, para los tornados, sí, pero eso. Esta no es zona de tornado. Los tornados son vientos, ¿no? Ah, ¿Ya? Los huracanes no, vienen del agua, se Ujú. forman en el agua, en el mar, ¿ya? Y traen agua. Entonces, ah, si hubiera lugares subterráneos, más bien la gente se ahoga, ah, porque invade todo. Entonces, no, los tornados sí, los tornados y todo lo que tiene que ver con viento, ¿no? Eso que hace viento así fuerte, ya, ahí sí se necesita tener un lugar debajo de la tierra, ¿no? Para seguridad. ah, Entonces, eso son otras partes, ¿no? Eso es casi por el centro de Estados Unidos. Por ahí sí se ocurre ese tipo de cosas, ¿no? ah, Sí, sí. Entonces, no había necesidad de eso. Bueno, aquí estamos, ah, bueno, vamos a orar ahora y dar gracias al Señor porque estamos aquí en vivo. Y hoy día vamos a hablar de Nehemías y de Esther, ¿no? Nehemías y Esther, vamos a hablar de que eso vamos a hacer. Y creo que había una exposición primero, ¿no? Entonces vamos a escuchar también la exposición de este hermano. ¿Está ahí preparado ya? Creo que era Sí, Cristian. pastor. Sí, ¿Sí, yo soy Cristian? Nehemías, pastor. Buenas noches, Ya, hermano. muy bien. Ya, creo que los Sí, demás, sí, pastor. todos han, expuesto, ¿no? Todos creo, ¿no? Roger también. Bueno, a mi parecer, sí, justo faltamos, sí, pero justo faltamos dos personajes, mi persona y no sé, la última, Era la de hermana, Esther. Zulin, creo, de estar, sí. No sé si ella podrá estar con nosotros, no sé. Pero si no, de todas maneras, vemos, seguimos en todo caso. Bueno, otra cosa es que hoy día es cumpleaños de nuestra hermana Adi, Pillic de la Uy, Cruz. la Sí, torta, sí, No sé pastor. si, sí, por no sé eso, si va a entrar. Le he mandado su saludo, bueno, le he dicho si está en clase, pero me gustaría, ojalá que entre. Ya, le voy a mandar un mensaje ahí por ahí para ver Un delivery, le si, mandamos la torta. si puede entrar. La dirección, por favor, ¿dónde es? Entiendo eso, que la familia, ¿no? Es ventanilla, ventanilla, en mi Para mandar los Perú, mariachis. en mi Perú. no, todavía Ah, no pues, llega a su ¿No? casa, ajá, todavía no llega a su casa, me comenta ahorita. caramba, Ya, entonces, ya, ya. la dirección, por To- favor. Mi Perú es. Mi Allá, muy Perú, bien. sí, mi Perú. A ver, Y es de la ubicación iglesia del Google. pastor Artemio, nuestro estimado pastor Artemio. Yo lo conozco a Adi porque yo fui presidente temporal por varios años en su iglesia. Ah, ya, de la Sí, sí, la congregación. conoció. Entonces, yo estuve Ah, Qué dirigiendo en padre. parte la iglesia como pastor. Ah, ya. Y el pastor Artemio estaba ahí, pero no estaba considerado todavía como pastor ordenado, ¿no? Entonces ese era el motivo. Hasta que ya lo ordenaron y yo me retiré, ¿no? Ya dejé la tarea y él está ahí hasta ahora, ¿no? Y así que conozco a Adi porque ella es parte del Ministerio de Música, ¿no? De alabanza, toca la batería, increíble, ¿no? Toca la Mm, batería ella. Y toca muy bien la batería, ¿no? Se ha perfeccionado en batería. Y también canta, ¿no? Canta y dirige, también enseña escuela dominical, y creo que está con los jóvenes ahora también, ¿no? Haciendo su trabajo con los jóvenes. Así que
Eso más o menos mm, tengo referencia o recuerdo de eso cuando estaba todavía en el colegio. Hoy día es psicóloga y ya estudió su maestría también, ¿no? Tiene una maestría en psicología, así que me gusta ese avance que me agrada cuando alguien avanza y, se proyecta, ¿no? Y alcanza por lo menos una especialización. Eso es bueno, hay que alentar eso y a todos nosotros también, ¿eh? Por si acaso, porque la edad no cuenta en esto. Si hay la posibilidad de hacerlo y los medios lo permiten, entonces avanzar, adelante, ¿no? Entonces, si alguno quiere eso o requiere, es buena hora. Pero sé que hay algunos que son hermanos que han estudiado su oficio, su profesión, eso es bueno. Y si puede conseguir una especialidad, mucho mejor. Muy bien, vamos ahora. Padre bendito, gracias por todo tu amor y tu misericordia y por tenernos aquí, Señor. Eh, Gracias por todo lo que tú has permitido en medio de nosotros y permites. Y gracias por haber llegado a esta última clase, Señor, con una bendición especial de poder, Dios, culminar esta tarea, como le dije al comentar, de una manera, no, bueno, no accidental, sino, diríamos, anecdótica. Eh, es la primera vez que estamos haciendo un trabajo realmente a distancia, muy lejos, bastante lejos, pero también a la vez cercanos. Yo no podré estar en la clase superintensiva, entiendo que ahí donde están nuestros hermanos, pero esperamos, Señor, que tu bendición también sea en medio de ellos en ese tiempo. Gracias por todo y tu misericordia y tu amor nos acompañen este día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, está Julio o Roger, Jorge, Sol eh, y Cristian. Dos libros nos tocan ahora, ¿no? El libro de Nehemías y el libro de Esther. En este caso vamos a hacer en la primera parte el libro de Nehemías. Y vamos a ver nuestro hermano Cristian para que nos comparta lo que él ha encontrado en su estudio y en su trabajo. Muy bien, Cristian. Gracias, pastor. A ver, gracias, pastor. Ahí. ¿Me confirman si pueden ver para poder empezar? Sí, acá dice que estás utilizando compartir Sí, sí. pantalla. Muy bien. Ok, gracias. Gracias. Espera un momentito. Voy a poner esta opción. Bien, ya. Bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. En esta oportunidad voy a explicarles, exponerles sobre el libro de Nehemías con relación a toda su historia en base al curso. Bueno, voy a comenzar. Así, con una breve introducción, el libro de Nehemías Nehemías fue el copero del rey persa Artajerjes primero y posteriormente también fue el gobernador de Jerusalén, encargado de reconstruir los muros. Bueno, esa es una breve introducción que relata el libro de Nehemías, cómo es su vida desde su gobierno, como se diría, hasta su muerte. Aquí, paso al el autor del libro. Se dice que Esdras es el autor del libro, el que citó el libro de Nehemías, aunque Esdras citó porciones a los diarios también de Nehemías. O sea, que cuenta con 13 capítulos y 406 versículos. Este libro prueba la fiel y providente ayuda de Dios a su pueblo, retornando por medio de líderes piadosos y dedicados. Su estilo del libro es narrativo histórico. Bueno, ahí relata, en breve introducción le he reducido, bueno, ahí relata que Nehemías tuvo no, esa visión de formar este libro para poder formar nuevos líderes en su pueblo, ¿no? Y tener una gran ayuda de Dios para que pueda tener ese entusiasmo de poder liderar y formar esos dedicados que en estos tiempos se vienen a ser miembros. Ahora, fecha y propósito del libro. Se dice que
El libro fue escrito en años 444 antes de Cristo y también que fue registrado al comenzar en lugar de Persia en el año 20. El propósito del libro es que cuenta con la reconstrucción de los muros y de Jerusalén y las reformas de Nehemías y Esdras que realizaron. Bueno, el propósito fundamental del libro es, como bien les aclaro acá, la reconstrucción y los muros, contando las reformas. Esas son las partes principales de la historia del libro. Son los que más se redactan y resaltan en el libro. Biografía de la historia. Dice, bueno, la historia de Nehemías en la Biblia no es, bueno, es registrado como el libro que relata profundamente su historia, como les comento, que vienen desde muy atrás para poder ver cómo Nehemías, siendo ya llevado por Dios a realizar su trabajo, es viene a ser llegar a ser el cautiverio de babilónico. Bueno, historia de él. Nehemías era hijo de Acalías, que formaba parte de la generación de descendientes, de aquellos que fueron llevados a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Después de la caída del imperio babilónico ante el imperio medo-persa, Nehemías aparece en la narrativa bíblica con notoriedad. Nehemías es un nombre que significa el Señor Consuelo. Esto relata que no hay en ningún lugar donde que mencione que sobrepase como les digo, un sobrenombre ante él. Y en base de eso también se menciona que con respecto a su esposa y que supuestamente hijos que tenía Nehemías ellos llevaron a muchos intérpretes a sugerir que quizás haber sido un eunuco. Eunuco es una persona muy este, cerrada, muy oculta. Sin embargo, hay nada concluye con respecto a él. La Biblia también se rescata que hay en su preocupación de Nehemías en Jerusalén en el 20º año, en el reinado de Artajerjes, Nehemías había recibido una caótica de Jerusalén. Era la miseria del su pueblo, o sea, no supo cómo que los muros de las ciudades de Jerusalén estaban destruidos y sus puertas estaban quemadas. En vez, Nehemías, ante esa noticia, se sentía muy angustiado que no sabía qué hacer hasta que pidió ayuda al Señor y el Señor le dio esa misericordia de poder ayunar y orar. Contexto histórico. En el contexto histórico podemos resaltar que explica las razones internas en las que Judá se encontraba aislada comercialmente, con la reconstrucción de los muros y la disminución de alimentos, también las condiciones climáticas que había empeoraron ante el momento del trabajo, las crisis alimenticias, que todo esto sumaba el hecho de administradores anteriores, o sea, pasaba el tiempo, dejaban trabajadores y se unían más nuevos y ellos por el tiempo no resistían el harto duro el trabajo y llegaban ahí llegaban a unas condiciones que las personas tenían que hipotecar sus propiedades, ¿a qué voy? Que tenían que quitar todo eso y comprar ciertos alimentos por comprar alimentos para que puedan sostener y pesar todas sus oposiciones que tenían. Y más, ahora, por otro lado, Nehemías también se había mostrado en esos tiempos como un gran líder, como todos ya los vamos conociendo, fue que tenía habilidades de proporcionar y organizar con esa gran motivación que tenía una labor que era para enfrentar amenazas externas. Fue también prudente que para evitar caer de las trampas del manejo de los problemas internos y manera eficiente. Así también durante su época de vida y de tiempo, dice que después de 52 días entre el mes de agosto y septiembre, en el año 445 antes de Cristo, concluyó la obra de reconstrucción de las manos, o sea, de los muros, que después que Nehemías tomó medidas a mejorar la vida de Jerusalén, estableció ciertos funcionarios y delegó autoridades para que puedan así tener más autoridad en poder llegar a su labor de reconstrucción de los muros. En el año 32, el rey Artajerjes lo llama a Nehemías para que regresara a Babilonia para poder reunirse con él y después para que pueda tener una nueva autorización para regresar a Jerusalén. Ya. Personajes principales. Bueno, en sí, en el libro de Nehemías se menciona varios personajes, pero
Estos cuatro personajes que los voy a mencionar son los más destacados del libro, porque primero, como ya todos conocemos, Nehemías, que fue gobernador, el personaje más principal considerado. ¿Por qué? Porque más allá, por su artífice de reconstrucción de los muros, de las murallas, es el autor, como bien lo expliqué al principio. Él también fue gobernador de la provincia de Judea en los años 445 antes de Cristo y 443. También el otro personaje que lo menciono es Artajerjes, que es el rey primero, el Artajerjes primero, perdón. Pues su reinado fue de años de 465 a 424 antes de Cristo. Fue el sexto monarca del primer rey del Imperio Persa, que en esos tiempos él había cambiado la historia, ¿no? Y en tiempo de Esdras con Nehemías, había su hijo que se llamaba Jerjes I, fue el que había reinado por él, y su esposa se llamaba Mestris, perdón, y tenían esa, esa, esa forma de gobernar hasta que llegaron a poder gobernar todo el pueblo a su manera. Otro personaje principal que se puede encontrar es Esdras. Bueno, Esdras ya sabemos que es un escrita y un sacerdote, pero de él se rescata que él tenía poderes religiosos y políticos, que era enviado exactamente por el rey Artajerjes para que pueda ser el escritor de los libros, que él fue el que escribió el libro de Nehemías. A otros personajes, Zambalote y Tobías. Bueno, esos no se menciona mucho en la Biblia, pero sí son nombrados, reconocidos por el mismo Nehemías, ellos son los principales enemigos que tenía él, que en sus orígenes amonitas, lo cual no les permitía entender que él era perteneciente del pueblo de Dios. Ya, paso por los capítulos principales. Bueno, los capítulos ya lo mencionamos, se lo puede encontrar en la Biblia, pero entre el capítulo 1 y 7 se habla más que nada sobre la reconstrucción de los muros, que ahí resalta el regreso de Jerusalén, que está entre el capítulo 1 y el capítulo 2, la restauración de los muros, también lo menciona en el capítulo 3 hasta el 7. Entre ellos también se engloba el trabajo de distribución, distribuido para cada obrero, el trabajo atacado, que ha mandado obligado, el trabajo completado, perdón, que ya estábamos por poder culminar. Y el último también que se puede encontrar es el reencuentro del pueblo, que todos se unieron que se encuentra en el capítulo 7, para poder ya tener un breve descanso. Por otro lado, también se dice que entre el capítulo 8 y el capítulo 10 se habla sobre la renovación espiritual del pueblo, que ahí en el capítulo 8 especialmente hablan sobre la palabra expuesta ante la reconstrucción de los muros. Los pecados expuestos también, como la gente, ha- habiendo pecado en esos tiempos, teniendo pecados, no les gustaba hacer mandados. También el pacto establecido, según el capítulo 10 tenía mm, no le gustaba, tenía ese pacto nomás de guardar la ley, y tenía más que basarse a eso, no dejaba que el pueblo sea guiado por la voz de Dios. El otro sería también es la reorganización del pueblo. Ya, ese es digamos, la parte más principal, porque ahí hacen la distribución del pueblo. O sea, entre el versículo del capítulo 11, todo el capítulo menciona cómo Nehemías, durante su época de vida, había distribuido el pueblo para que puedan reconstruir los muros. También la dedicación, perdón, en el capítulo 12, es la forma cómo iba a quedar y cómo quedó, para ver cómo empezar a gobernar el pueblo. Y por último, la disciplina de los pecados del pueblo. Eso también es muy importante porque, como bien lo mencioné, hablan sobre todas las reformas que ahí nos hablan, los pecados que había en esos tiempos en el pueblo de Israel. Ya. Versículos claves. Bueno, en sí, yo he considerado estos tres versículos claves que se encuentran más que nada en el capítulo 1 y en el capítulo 6. En uno de ellos es el versículo 3, que, bueno, ahí bien claro lo dice, que describe la difícil situación en la que se encontraba el pueblo en Jerusalén después de la cautividad. Así como le expliqué, no había, digamos, gente que les podían, no se establecía la gente en poder en reconstruir el templo. Y también
En breve resumen, sería que se dice que la ciudad estaba en ruinas, o sea, el pueblo estaba en la situación de precaria, o sea, no tenía cómo sustentar su trabajo, su labor, o sea, Nehemías se sentía muy preocupado, muy tenso por el pueblo, que no sabía cómo sostenerlo a él. También en el versículo 11, bueno, ahí habla que Nehemías, al ver todo ese suceso, como lo explico en el versículo 13, de que no podía avanzar con el trabajo, Nehemías se confiesa al Señor y va al monte a poder orar y poder que le conceda un éxito en su misión, que sea de reconstrucción del pueblo, ¿no? Y para poder que Dios así vea que él tiene esa valentía y que pida permiso al rey para que pueda volver a Jerusalén, perdón, y reconstruir las demás ciudades que había quedado en el templo. También el otro versículo, los otros capítulos que principales son claves, perdón, sería Nehemías 6, de 15 a 6. Bueno, ahí es en breve resumen, les digo que se dice que a pesar de la oposición del pueblo y con la ayuda de Dios, se pudo lograr el muro en tan solo 2 días. Ese versículo, este pasaje es muy importante, nos hace también ver cómo que cuando nosotros confiamos en el Señor, le pedimos ayuda a Él, todos nuestros, digamos, nuestros trabajos, nuestros problemas se van a solucionar y vamos a tener buena confianza en poder realizar algo. Ujú. Ahora, ahora paso con Nehemías. Nehemías es un gran ejemplo de liderazgo y fe, y estos son los que yo he rescatado según lo que él me dice. Según, sin duda, Nehemías fue un hombre de carácter, y eso es muy importante porque él no se dejaba llevar por el pueblo, solamente se tenía esa función de mirar al Señor nomás, ante poder gobernar. Él se dejaba guiar, el Señor, él le pedía consejos al Señor para que él pueda guiar a su pueblo y no dejarse llevar por él mismo ni por el hombre. Otro dice que según la Biblia que él era hombre de oración, y eso es muy importante ante un líder, ante un predicador que es hombre de oración, todas las cosas, todo lo que se lo presenta, todo lo que tiene pensado hacer ante los ojos del Señor le va a ir bien. Otro que también Nehemías fue un líder talentoso y carismático con su patriotismo, o sea, le gustaba animar al pueblo, le gustaba tener esas energías ante el pueblo y poder animar y no desanimar mucho para que pueda llegar a lograr su propósito. También demostraba gran humildad y bondad y piedad. O sea que cuando veía a algunos del pueblo que no tenían esa valentía, esa gana, él daba ánimos, todo, y se compadecía de ellos para poder lograr terminar su objetivo de reconstruir los muros. También dice que tenía una fe genuina en Dios de Israel, que estaba comprometido con la adoración al Señor. Ese es también otro punto, que Nehemías no solo era hombre de carácter, hombre de oración, sino también tenía esa don de poder adorarlo. O sea, cada momento, cada día lo adoraba agradeciendo por el día que lo da para poder ya sea liderar el pueblo y ante él mismo, para que pueda tener esa confianza en Dios. Y también por último, que fue un hombre dedicado y persistente. Esos son 4 verbos que rescato de Nehemías que un cristiano debe tener ante su congregación, no solo en su congregación, sino fuera también, para que pueda ver que la gente vea en él que es un hombre centrado entre los ojos del Señor. Y esto va para cada uno de nosotros, que como podemos ser líderes. Mire. Como líder natural, Nehemías logró transmitir estas cualidades al punto de formar un grupo que junto a él no abandone la tarea de que debería realizar. Y eso es muy importante porque hace referencia a una persona de acción y que impulsa su propia fe. O sea, por intermedio si uno tiene fe en Dios y confianza en Él, puede lograr el objetivo ante su ministerio. Otros, Nehemías se esforzaba para hacer lo que necesitaba ser hecho. O sea, él este, se, ¿cómo se, no echaba para atrás, cumplía lo que decía, realizaba todas las cosas ante manos del Señor, que no se decía, no, yo no lo hago, aunque haya prometido hacerlo. Él sí o sí, ante las dificultades, las pruebas que le venía, él lo hacía y tenía esa noción de poder lograr su objetivo. Por eso acá nos va como tipo una frase que dice, cuando se estudia el libro de la historia de Nehemías, sin duda se puede ver que fue un hombre de Dios levantado estratégicamente en el momento adecuado para cumplir la tarea que se le encomendó. Esa es una frase que yo he rescatado en base a la historia de Nehemías, que
nos puede demostrar a nosotros cómo que ante los ojos, ante la sabiduría del Señor podemos ser levantados nosotros en poder gobernar ya sea nuestro ministerio, hasta nuestra propia vida, para poder así tener ese ordenamiento y poder llegar a formar ser alguien ante el Señor, ante los ojos, con unos buenos ojos. Y por último, siguiendo, por último les paso a hablar sobre el bosquejo breve sobre toda la historia. Como bien les mencioné, el primero hablaríamos como entre el capítulo 7, 1 y 7, que habla la reconstrucción de los muros, y también entre el capítulo 8 y 10, la renovación del espíritu espiritual del pueblo. Y entre el capítulo 11 y 13, la reorganización del pueblo. Bueno, eso sería todo, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, Cristian. Bien, de trabajo solamente un detalle nada más que corregir. Cuando hablaste de Nehemías como eunuco, el eunuco no era uno que tenía misterio o algo así, no. Eunuco eran los que, especialmente esclavos, que se dedicaban al cuidado de las mujeres, de las doncellas en el palacio de los reyes, ¿ya? Entonces estos eunucos habían sido castrados, ¿no? Y su función justamente era cuidar de las mujeres, ¿no? Esa era la figura, ¿ya? Eso Entonces, era lo más principal, ¿no? Esa era su sí, sí, sí. labor principal. Ah, ya, ok, gracias, Sí, pastor. creo que Sí. Nehemías no creo que haya sido un hombre eunuco en ese sentido, no lo había visto eso en ninguna parte, ¿no? Bien, pero a ver, ¿qué dicen los demás? A ver, con respecto a esto. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que ha puesto Cristian? ¿Me pasaste tu PPT? Creo que no, ¿no? Todavía no, pastor. Sí, ahí se lo Ya, voy a pasar a su personal ahorita. ya, ya. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere añadir algo o alguna inquietud acerca de esto? Bueno, muy bien. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, ¿no? Este, bueno, hay también ahí sobre ella, era más bien un hombre que viene a ser una especie de escriba, ¿no? Sacerdote no sé si era, sacerdote era Josué, ¿no? Y el gobernador era Zorobabel, ¿no? Que fueron los que edifican el templo, ¿no? O reedifican el segundo templo. El segundo templo, porque ese templo de Salomón había desaparecido o fue destruido cuando los babilonios invaden Judá y especialmente invaden Jerusalén, destruyen Jerusalén. Bien, una de las cosas que no voy a complementar más bien lo que ha hecho nuestro hermano Cristian, y es bueno que compartir también el material a todos, ¿no? En cuanto a el libro, este Nehemías formó parte de Esdras como un solo libro, lo mencionamos al comienzo, ¿no? Y su autor se cree que fue Esdras, bueno, eso es una tradición. Otros dicen que fue el mismo Nehemías, pero no hay ninguna seguridad con respecto a esto, ¿no? Eh, y que el libro fue escrito por el año 440. Puede ser que haya sido escrito posteriormente, ¿no? No exactamente en el año 440, ¿no? Yo siempre postulo la teoría de que la historia nunca se escribe al momento. La historia se escribe 20, 30, 40, 50 años después, ¿no? O a veces 100 años después. Entonces no es que alguien esté escribiendo en el momento y anotando todos los detalles, ¿no? Acerca de lo que está aconteciendo. Así no se cuenta
la historia. Y nadie escribe así, de esa manera, a menos que hagan unos cronistas, pero o los cronistas también de alguna manera van adecuando la historia, ¿no? A modo de crónica, a modo de relato, a modo de narración, ¿ya? Está bien, pero eh, siempre hay un periodo posterior, ¿no? Entonces, creo que más o menos debe haber estado el libro por el año 200 antes de Cristo, más o menos por ahí ya teníamos un libro de Nehemías. Bueno, el periodo que abarca el libro es entre 19 a 25 años, ¿no? Eh, el idioma en hebreo y el nombre, que ya lo mencionó Cristian, ¿no? Significa consolación. Consolación de Jehová, ¿ya? Nehemías, Nehemías, ¿ya? O Nehemías, ¿no? Nehemías, ¿no? Nehemías. Si Esdras se dio a la tarea de la reconstrucción del templo, pues Nehemías se dedicó a la tarea de construir los muros de Jerusalén. Y esta es la base del relato del libro, ¿no? La construcción de los muros de Jerusalén. No era la reconstrucción, sino la construcción de los muros, es decir, volver a hacer los muros. No había muros. La antigua Jerusalén había sido destruida totalmente, había quedado escombros, no había quedado nada, nada. Ni el templo tampoco, ¿no? Entonces, cuando volvieron, tuvieron que construir de nuevo la ciudad, las casas, eh, la seguridad para la ciudad, que era los muros. En el video estaba comentando justamente ese aspecto que en la antigüedad las ciudades eran amuralladas, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica de los pueblos antiguos era invadir pueblos, invadir otros pueblos, ¿no? Así que los pueblos mayores o medianos invadían a los pueblos menores, ¿no? O a los que creían que eran menores o a los que ambicionaban poseer, ¿no? Y por ese motivo es que había muros, ¿no? Los muros de contención, los muros para avisar del momento que viene el enemigo y estar preparado para la defensa de la ciudad, ¿no? Eh, Eso también tenemos en alguna manera en las ciudades en el Perú. La colonia nos dejó algo de eso, especialmente en Lima y seguramente en algunas otras ciudades en el interior también puede haber habido eso, pero especialmente los restos todavía quedan en Lima, de la Lima amurallada, de la Lima que llamó Lima Cercado, ¿no? Que estaba lleno de muros. Y no se va Lima Cercado porque la habían cercado, no. Lima Cercado porque era lo más recurrente o cercano a Lima, ¿no? Y cubierta de muros, ¿no? Cubierta de muros, en todas formas. Y los muros hay desde la parte de Santo Cristo, Barrios Altos, por ahí, por la parte de los cementerios. Y luego hay un cuartel también, por ahí, ese cuartel creo que tiene parte de eso. Pasa luego por el otro cuartel de Santa Catalina, ahí hay parte de ese muro, y llega por la Avenida Grau y pasa por Colón, más o menos por hasta ahí, y de Alfonso Ugarte. Y luego ahí está la puerta que daba al Callao, ¿no? Se le llama Puerta del Callao. Estaba lejos, ¿no? Quizás en esa época ir al Callao era un viaje largo, ¿no? Eran 3, 4 horas más o menos, o 5 horas de viaje, ¿no? No habían pues los carros de ahora, ¿no? Uno va al Callao, de Lima al Callao es 1 hora o 45 minutos, ¿no? Bueno, y por el lado de Rima también, ahí todavía había una puerta también. Todo eso era la parte de la Lima amurallada. Jerusalén entonces también estaba amurallada. Y estos muros, por si acaso, no son esos muros que hoy ostenta eh, Jerusalén como resto, ¿no? Cuando uno va a Jerusalén y ahí encuentra un muro.
Ese muro fue construido posteriormente, creo que en la invasión otomana, por ahí más o menos, otomanos creo que fue lo que construyeron ese muro. La Jerusalén del año 70 no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Igual que lo que ocurrió con Babilonia, pues ocurrió también en el año 70. Bueno, dejamos ese asunto del muro o de la historia sobre los muros, ¿no? Profesor, Sí, sí. Perdón. en Trujillo también pasa lo mismo. Pasó lo mismo, ¿no? En el pasado. También Ujú. había el centro donde está amurallado, han dejado solamente un recuerdo, un muro pequeño, Ajá. en recuerdo, en honor, ¿no? A lo que hubo antes. Los españoles habían cercado. Exacto. Es lo que estaba diciendo, ¿no? No solamente en Lima, sino en el interior, Sí. las ciudades también eran amuralladas, ¿no? Supongo que en este caso Trujillo estaba ahí, no sé cómo era Chiclayo, Arequipa, puede ser también Cusco y el caso de Huánuco también, ¿no? Podría ser. No, no Ah, tengo referencias sobre todo, pero sí, las ciudades importantes eran amuralladas, ¿no? Muy bien. Ahora, y sobre todo las que estaban en las costas, ¿no? Las que están en la costa, ¿no? Porque era fácil, los barcos se atacaban por mar, ¿no? Y los podían invadir. Como ocurrió, por ejemplo, en la época del 2 de mayo, ¿no? ¿No? Está ahí la fortaleza que se conoce como Real Felipe, en el Callao, donde esa fortaleza, digamos, fue protagonista del combate de 2 de mayo, ¿no? Porque desde ahí se defendió el Perú, ¿no? ¿No? Fue la última batalla que hubo con los españoles, ¿ya? Se retiraron después. Es una de las últimas batallas, ¿ya? Se dice que la de Junín, de Ayacucho son las últimas, ¿no? Pero esta fue una también que creo que fue posterior, ¿no? Donde la escuadra española quiso volver, pero ya Lima se respondió bien, ¿no? Aunque los que dirigían el combate pues murieron, ¿no? Algunos de esos murieron, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos esa historia. incluso la capital Lima, en Sudamérica la mayoría de capitales están al centro, en la sierra, ¿no? Ujú. Pero los españoles acá en Perú, la capital Lima está en la costa, ¿no? A Sí, diferencia de Quito, Colombia, ¿no? Están ujú. siempre al centro, están sus Sí, capitales, sí, pero sí, como, igual que Santiago también. Santiago es también lo mismo, claro, ¿no? dicen que como que los españoles, como se dice, ahí los españoles gobernaban de Perú, ¿no? Sí, por eso Entonces, Lima fue un lugar estratégico para ellos. Iban a ser la capital en Jauja, en realidad. Jauja iba a ser la claro, capital. Ya habían propuesto eso, pero Pizarro después bajó más y más y llegó al valle de Rima y él escogió ese lugar, ¿no? dicen que lo escogió porque si se sublevaba a Sudamérica, o sea, era una puerta de escape para Mm. irse rápido a España, ¿no? Por el mar. Por eso lo Puede hicieron ser por así. ese lado y también la facilidad de que por el mar podían venir ellos también, ¿no? Y que de hecho el Callao fue el puerto más importante de la colonia, ¿no? Valparaíso no era nada en esa época, ¿no? Hoy día Valparaíso nos ha traspasado, ¿no? Es uno de los mejores puertos que hay en Sudamérica y el Callao no es nada, ¿no? Pero ya con Chancay ya lo vamos a Bueno, desplazar Chancay, bastante. ese es el asunto. Chancay parece que va a ser mucho más grande que Valparaíso. Y también entiendo, no sé si es por Pisco o por Moquegua, no sé, también hay otra posibilidad de otro puerto, ¿no? Así dicen Sí, los sí, gringos. Estados Unidos va a ser otro puerto que le va a hacer competencia a China, ajá, porque es su principal competidor. Está en Arequipa, sí, dicen. sí, 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 por el Sí, lado de Arequipa, sí, por ahí. entonces va a Bueno, haber una en todo caso va competencia. a ser eso puede crecer, si es que se lleva bien, puede venir tiempos buenos para Perú económicamente. Bueno, hemos gozado de una bonanza económica, pero lastimosamente moralmente, en cuanto a educación, en cuanto a ética, ¿no?
en cuanto a los judíos. Estamos atrasados por completo. O sea, ha habido una involución total, ¿no? Y solamente se mm, gusta solamente lo económico. Se piensa que con lo económico ya está la solución. Y no es verdad, ¿no? No es verdad eso. Tiene que ser una solución integral. Pero bueno, dejemos ahí esa parte. Claro, profe. Eh, Vamos Sí, al caso de Nehemías, ¿no? El libro entonces nos pasa más o menos aquí este aspecto, ¿no? Eh, Alrededor de 12 años luego de terminar el libro de Esdras, con las reformas de Esdras en Jerusalén, se cuenta esta historia, ¿no? Acontecimientos de las trabas que tuvieron para construir los muros, ¿no? Pero que al final se logra el objetivo, ¿no? El libro de Nehemías comienza con las noticias que recibe Nehemías de que Jerusalén nuevamente está en ruinas, tanto físicas como espiritualmente. Esto entristece profundamente a Nehemías, que llora mucho, muchos días. Pero no se queda con eso, ¿no? Esa tristeza de Nehemías ver a su ciudad destruida, al pueblo, ¿no? Destruido por completo, y no solamente eso, sino que espiritualmente pues no había quedado nada, ¿no? Creo que el espíritu de Nehemías nos debería hacer reflexionar, y lastimosamente no podemos dejar de hacer un paralelo con lo que ocurre con nuestro país, ¿no? Hoy moralmente estamos hasta 100 y hasta espiritualmente diría que estamos en los suelos, ¿no? En todo sentido, y las iglesias mismas también, ¿no? Incluyendo las evangélicas, ¿no? Muy pocas son las que alzan su voz en frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, Necesitamos mirar que las cosas no están bien y que cada día que pasa, pues es mucho peor, ¿no? No encontramos a un Nehemías aquí, ¿no? ¿No? Alguien que pueda trabajar. Y veo por otro lado, Nehemías, cómo le da la solución a los asuntos, a lo que ocurría, que tiene que ver con el plan que él propone a partir de la motivación que le da, ¿no? El rey. El rey le dio a Nehemías, ¿no? Esa, esa posibilidad de volver a tener entonces esperanza de construir, ¿no? Construir a la ciudad y todo el proyecto que quería tener, ¿no? ¿No? Acá nos dice que el rey le preguntó, ¿no es cierto?, acerca de esto, ¿no? Pero él estaba llorando, haciendo ayuno, orando y sintiendo dolor por su ciudad, ¿no? Y bueno, parece que la oración fue advertida por Dios, porque Artajerjes lo llamó. En el capítulo 2 aparece esta historia, ¿no? De cómo Artajerjes lo ve a él, bueno, se inquieta por ver a Nehemías así, porque parece que Nehemías, de paso, estaba con su rostro demudado, triste, acongojado. ¿Cuál sería la forma en que se expresaba Nehemías, ¿no? Frente a su actividad de copero? Y seguramente, bueno, el rey estaba mirando a otro Nehemías, ¿no? No, 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 decía, este no es el Nehemías que me sirve. Y se preocupó por él. Bueno, ahí también hay una sensibilidad especial que hay que reconocer de Artajerjes, pero también una inquietud que Dios puso en él para ayudarlo a Nehemías a lograr el objetivo de construir los muros y la ciudad. Y cuando él motiva esto a Nehemías, Nehemías se pone a hacer el proyecto, pero es un proyecto práctico. Por eso es que muchos, cuando estudian aspectos administrativos de la iglesia, se van al libro de Nehemías, porque el libro de Nehemías tiene todos los elementos del proceso administrativo, ¿no? De plan, de hacer proyectos, ¿no? De cómo realizar eso, ¿no? Cómo observar, cómo ver
lo que falta, los recursos humanos, los recursos económicos, el plan que hay que realizar, ¿no? El aspecto operativo después. Todo eso está en el libro de Nehemías desarrollado. Por eso hay inclusive libros que estudian esto, uno de los libros de Alfredo Calderón, por ejemplo, que es de administración de la iglesia, donde toma el ejemplo de Nehemías como principio administrativo, ¿no? Administrativo y organizacional, de paso, ¿no? Interesante, pastor. Sí, ese creo que es bueno utilizar anemia desde esa proyección, ¿no? ¿Cómo se llama el autor ese, pastor? Es Wilfredo Calderón, ¿no? ¿Es El argentino? libro, no sé si es argentino, nunca pregunté. Bueno, yo tengo el libro ahí y tampoco me he dado cuenta del detalle ese, no sé quién será, pero sí es un pastor, o lo fue por lo menos, ¿no? Editorial Vida creo que publica ese libro. Aunque, Y yo ese libro lo escaneé y lo tengo en PDF, ¿no? Em, No es un libro que van a encontrar ustedes o ya alguno de repente lo ha puesto ahí en internet. Y si lo ha Dígalo, puesto pastor. es mi versión, porque yo fui el que escaneé ese libro, ¿no? Muy bien. Sí. Se los voy a enviar, se Ya, los voy a pastor, enviar en todo gracias. caso, ¿ya? una Y consulta, pastor. sí, No, sí, ahora los libros digitales, bueno, están ayudando mucho. Yo tengo bastante libro digital, ahorita hay grupos de WhatsApp, pero lo que yo hago más, casi no me gusta leer en digital. Yo lo imprimo y luego lo empasto, lo encuaderno y lo leo, ¿no? Para ya, mí es mejor leer el libro así en físico, ¿no? Para poder hacer apuntes. ya, está bien. Pero ya he formado un taller acá en mi casa. En- la mayor parte de mi biblioteca son libros impresos de digitales. Ah, Yo mira, mismo lo imprimo, lo encuaderno y lo empasto. ya, Y ahí puedo hacer mi lectura, ¿no? Ahorita le muestro uno, pues. ¿No? qué bueno. Bueno, Acá, a este, ver, del PDF lo he encuadernado, lo he cosido y está como un libro natural, mira. mira, bien. La pura piratería, pues. ¿No? Me va por el juicio, ¿no? Bueno, con tal de que eso no lo comercialice, ¿no? Si es solamente para consumo personal, está bien. O sea, eso está permitido. Claro, Está permitido a nivel de estudio superior copiar libros. ¿No sabían ustedes? sí, Sí, está permitido. Pero lo que no está permitido es hacer negocio de esos libros, ¿no? claro. Entonces, esa es otra cuestión. Yo sé que un tiempo atrás, por ejemplo, eso es lo que había, hermanos que por ahí, o pastores parecían con un montón de libros así. Yo vendí CDs en un momento así, No. era un costo menor, ¿no? Yo Sale me más acuerdo barato, que sí, sí, sale le más barato. sacaban 5 soles, 10 soles más o menos por cada Claro, sí. Porque, DVD. Y ya, así lo hacía. Pero llegó un amigo de Argentina que los mm, estaba vendiendo cada uno 50 soles. ¿el Ya original o no, copia? no eran las copias. Ah, suma, está ¿No? haciendo negocio. Ya pues ya estaba haciendo un negocio. Y había otro también por ahí que había hecho también, lo había mandado a hacer, le había puesto eh, este, una hoja ahí, ¿no? En color, ¿no? Como si fuera un CD fabricado y todo, ¿no? Y después Oh, producciones, no sé qué nombre le puso, pero puso producciones Tátara, ¿no? oh, Y es que pues, eso es piratería, pues así no es, ¿no? claro, ¿no? Sí, yo lo vendía, sí, pero lo vendía solamente a los alumnos que tenía contacto, ¿no? No otros. Y algunos por ahí que me pedían, le mandaba los libros, pues, ¿no? Y yo hago eso también, ¿no? Mando los libros así. Tengo como, ya debo tener 15.000 o 17.000 libros ya, más o menos, ¿no? Ah, En PDF. ahorita hay bastante material que corre por internet en PDF, ¿ah? Yo también tengo una buena biblioteca en digital, Ujú. pero a mí me gustan más los libros impresos, ¿no?
Sí, pues. porque da la Pero podemos capacidad. compartir, podemos de repente ahí compartir en Sí. algún momento, así que vamos a hacer contacto por eso. Ah, Porque yo tengo algunos libros, tengo una cantidad de libros sobre hebreo y griego, ahí le voy a y, enseñar y mi- esta semana nomás, para que vean, esta semana me he pastor, ahí le enseño. conseguido las 5 ediciones de Erasmo, del texto en griego. Desde la Perfecto. primera edición hasta la quinta edición lo he conseguido, Mire, ¿no? mire mi biblioteca, pues ahí le muestro. De puro libro impreso que le he encuadernado. Mm, Tengo una buena cantidad de libros que lo he impreso, le he encuadernado, le he cosido y ya. sí, le Ahora sacarle tienes que provecho. ponerle su codificación, ¿no? Ya Ah, está. sí. Sí. Le he puesto su No, de nombre. eso sí yo tengo, mis libros todos son comprados, ¿no? Oye, algunos me los han regalado también, Ah, ¿no? Sociedad Bíblica me regala mucho, Biblias, ¿no? ah, Entonces, usted trabaja con eh, ellos, creo, pastor, sí, ¿no? sí, por eso sí, como trabajo con ellos, tengo Ay, ahí Biblia en hebreo, en griego, en todo eso, ¿no? qué bueno. Eh, entonces, por ese motivo tengo una cantidad de material ahí, ¿no? La editorial Teología para Vivir es una editorial nueva, debe tener 3 años, 4 años, es de un pastor bautista. Está Ya, sacando muy buenos libros, ¿ah? Muy buenos libros. ¿Para ya, qué? Está ya. traduciendo el pastor, traduce al Qué castellano bueno. y ya ha impreso varios, ¿no? Varios. Mm, Sí, sí he logrado comprar esos originales y muy buenos, ¿ah? Muy ya, buenos. ya, me pasas ese dato en el WhatsApp, ¿ya? Mira, Muy bien, perfecto. seguimos entonces, vamos a dejar ahorita ese asunto de los libros, aunque sí es necesario eso que está, si bien de repente una biblioteca, digamos, muy particular. Ya, claro, el consejo es también proveerse de libros originales, ¿no? ¿No? Eso, bueno, yo tengo mi biblioteca, tengo una, mejor dicho, esto que ustedes ven aquí en el fondo, esa es mi biblioteca, ¿ya? Esa Claro. es mi biblioteca. Entonces, Ah, ya que, ese fondo no es un fondo que por ahí he conseguido, ¿no? Es mi propio fondo, perdón. claro. Bueno, Este, y acá tengo, voy a ver si se puede sacar de aquí, del fondo, ¿no? A ver, vamos a ver si está eh, aquí. lo que dice Pastor también, hay hermanos que no tienen recursos y yo lo imprimo y los regalo. Justo ahorita voy a enviar a Piura, hay un pastor que lo conozco, un pastor pentecostal, que Ya. le voy a obsequiar unos libros impresos. Incluso acá, mire, estoy encolando ya. Mire, Ya. Tú mismo lo haces, entonces, tú mismo lo haces eso. en la parte de Ya, abajo, estos son los libros. ya. Le he ¿Tú sabes puesto, hacer este empastado, entonces? claro, yo sé, yo he trabajado en eso, pues. Te fa fácil. Claro, Entonces, ya sabemos a quién vamos a enviar. claro, sí, sale Tengo un bajo. montón de libros por empastar. Tengo varios, ¿eh? Ahí, Tengo varios. Tengo listo. 5 tomos de filosofía Ah, ya, ¿ya? perfecto. Para Ya yo, empastar. yo arreglo los libros, le pongo tapa dura, tapa flexible, los coso. Ya. Mira, acá Yo- está, mira. Esa es mi biblioteca. ¿Ya? qué bueno, eso no. Acá está, ¿ves? Acá está la Bien. serie de Ah, libros. su pastor, te decía, ¿Ya? Ujú. Y acá está. Mi pequeña biblioteca, ¿no? Es más o menos lo que tengo ahí de libros. Qué bueno, eso. Sí, así que yo Yo manejo lo puedo, este. yo lo puedo restaurar, pastor, su biblioteca, si gusta. Sí, acá tengo una serie de libros que hay que empastar, por ejemplo. Sí, De este lado hay un montón que tengo que lo sacarle dejo. el jugo. ¿Ya? Yo lo refilo, o sea, el borde a veces se ensucia, lo llevo a Sí. una imprenta, lo refilo, lo dejo blanco, nuevecito. Le Ah, pongo la tapa nueva con cartulina, con pasta ya. flexible, lo dejo Sí, nuevo. necesito algunos libros que restaurarlos. Eso también sí es verdad. Bueno, no me dedicaba a eso. Sería bueno aprender también Claro. ese trabajo. Pero bueno, ya que lo tienes ahí, vamos a ver después. Bueno, Ya, Nehemías entonces era copero de Artajerjes, como dijo el hermano, rey de Persia, ¿no? Pidió permiso para regresar a Jerusalén en la misión de restauración, ¿no? O sea, tuvo una misión, hizo una misión en realidad, ¿no? Fue un misionero de esta manera, enviado por Artajerjes. Reconstruye los muros de la ciudad y es nombrado gobernador, ¿no? El pueblo, inspirado por Nehemías,
la gran cantidad de diezmos en dinero, material y mano de obra, y a pesar de mucha oposición, el muro se completa en solo 52 días, ¿no? Sin embargo, este esfuerzo unido es breve, pues Nehemías se ausentó un tiempo, Jerusalén vuelve a la apostasía, no cae, ¿no? Y luego al regresar para establecer el verdadero culto a Dios a través de la oración y el mando al pueblo, surge el avivamiento por medio de la lectura y obediencia a la palabra de Dios, donde está Esdras como parte de esa tarea. Y así, eso lo relata el libro, ¿no? Y con este relato termina la historia del Antiguo Testamento. Acá dice que hay un silencio por 400 años. Yo voy a borrar eso aquí, ¿no? Porque no es verdad, ¿no? Dice, hay silencio de 400 años hasta que Dios se manifieste en Jesús. Esa idea de silencio es falsa. No sé de dónde surge esa figura dentro del mundo evangélico que Dios dejó en silencio 400 años y ya nunca más habló, ¿no? O que, y ¿saben por qué? Porque hay una visión literalista del hecho, ¿no? ¿De qué manera? Que pone el Antiguo Testamento hacia una fecha y como termina con la expulsión hacia Babilonia, ¿ya? Y vienen en los 400 años de silencio, dice, ¿no? O en todo caso, escribe Nehemías el regreso y ahí termina y ya nada, Dios ya no habla ya. Y curiosamente, este libro de Nehemías fue hecho en esa época, en la época que se llama tiempo de silencio. En ese tiempo de silencio que dicen que es tiempo de... Ahí se construyó el Antiguo Testamento en realidad. Ahí se editó el Antiguo Testamento. Se culminó con la Torá. Esdras es uno de los que eleva este asunto y este libro también comenta este asunto. ¿Ya? Cómo los copistas y los escribas desarrollaron, indicaron cuál era el proceso de la lectura del texto y cómo debían guardar todo eso. Eso está en estos libros. Y eso ocurrió en esta época que dicen de silencio, ahí donde Dios se manifestó. Claro, ponen esos 400 porque dicen que fue antes del 400, ¿no? Que ocurrió eso de Nehemías y Esdras. Pastor, Pero vuelvo a repetir, los libros fueron escritos, ¿ya? Por el año 200. Sí, hermano. eh, eh, tenemos que tener en cuenta también que después que Nehemías eh, pide permiso al rey Artajerjes y recibe las cartas, todo para la madera y todo lo demás, él retorna al rey, hace un retorno al rey y Sí, luego él regresa, otra vez regresa. sí, sí. Entonces, eso hay que tocarlo también porque eh, lo que hemos leído el libro de Nehemías encontramos, ¿no? En el capítulo 13 6 y lo dice ahí, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y acabo algunos días pedí permiso al rey. O sea, regresa otra vez y es donde hace las reformas con respecto a los diezmos, porque no se le daban a los cantores, a los levitas, no se le estaba dando la porción que debían recibir. Había encontrado un desorden tremendo en el capítulo 13, las Ujú. reformas de Nehemías, incluso en las cámaras, o sea, del alfolí, porque alfolí es las cámaras donde recepcionan los granos, Sí, ¿no? así es, sí. Eh, Había hecho, dice el sacerdote, como había emparentado con un personaje, le había hecho un cuarto. Y dice ahí en el capítulo 13:11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y les puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo, el del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Entonces, Ujú. este hecho es muy, muy importante, pastor, de tocar y nos trae la enseñanza para que en la iglesia también en la actualidad no podamos tomar enseñanza y ordenar, pues porque
muchas veces pueden pensar que los diezmos es directamente todo para el pastor, no, sino que ahí, como en mi caso, en mi congregación, sacamos el alquiler para el local, la luz, para el agua, Ujú, y lo que sobra ya es diferente, ¿no? claro. Entonces, hay congregaciones que tienen locales propios, no pagan alquiler, pero hay congregaciones que sí pagamos alquiler. Ujú, Entonces, y si hay algún hermano en el mes que sufre una enfermedad, entonces se le está también pagando sus recetas, lo que necesitar. Entonces, todo eso es muy bueno, pastor, que tocando este libro de Nehemías, quisiera por favor que nos dé una visión rápida, sí. bueno, lo que usted ha mencionado está dentro de lo que se conoce como las reformas de Nehemías, ¿no? Exactamente. Él hizo reformas eh, y yo creo que el principio que hizo Nehemías es importantísimo. Recuerden que el diezmo era para el templo, ¿no? Y para las tareas también, ¿no? Y las ofrendas y todo eso. Creo que ese es el sentido. Nosotros, básicamente cuando tratamos de este tema, hemos sacralizado mucho el tema, ¿no? Le hemos dado un carácter sagrado que estamos dando a Dios. Y la verdad que nosotros no podemos dar nada a Dios, ¿no? ¿En qué sentido? En que por más que demos la décima parte, lo que corresponde, que de paso en el Antiguo Testamento no era la décima parte, era hasta llegaba al 25, 30 o 40% del ingreso, Sí. ¿no? Que no era tampoco dinero, era como usted dijo, granos, ¿no? ¿No? Eran productos del campo, ¿no? Eran los animales, ¿no? Más adelante ya entra el aspecto del cambio y se da monetariamente, ¿ya? Y básicamente se centró hacia el servicio al templo. Para eso era el diezmo. Cuando el templo es destruido, Israel, entonces los judíos ya no dan diezmo. Y ese diezmo o ese dinero lo orientan a educación, a, a jubilación para los ancianos, ¿no? Tienen ellos, por ejemplo, asilos, ¿no? Y también a trabajos para personas, ¿no? Ayuda, como digo, para educación, para la pobreza, para la ayuda ahí, ¿no? Eh, de eso hay mucha tarea hoy día dentro de Israel, ¿no? Em, y también apoyan a su sinagoga, de paso, ¿no? Aparte de eso, ¿no? En la sinagoga no se da diezmo, no se da diezmo. Curiosamente, no practican el diezmo porque no era para la sinagoga, pues, ¿no? No era para el rabino. No sé, ahora creo que el rabino ya tiene otra connotación de cómo recibe su salario y todo eso, ¿no? Pero eh, es otro aspecto. No tengo todavía la información exacta acerca de eso. El problema que tenemos del diezmo es que ha habido mal uso del diezmo y sigue habiendo mal uso, ¿no? No en las iglesias, sino en los pastores y últimamente en ciertos líderes de las corrientes de prosperidad, ¿no? Y se han valido de eso y hay muchos que se han vuelto multimillonarios, ¿no? A causa de sacar dinero, ¿no? Con el pretexto de que estás dando a Dios, ¿no? Digo pretexto porque no lo estás dando a Dios, ¿no? El líder es el que se toma todo el dinero. Y bueno, no quiero ir más allá de eso, pero es asunto grave. Eso no quiere decir que no hay que dar, ¿no? Sino que creo que se necesita para obra y como usted bien dijo, hermano, hay necesidad y ¿quién va a ayudar si no los miembros, ¿no? Pero hay que asumirles esa responsabilidad. Cuando le decimos que es para Dios o el compromiso es para Dios, en realidad el compromiso es para la iglesia y para la denominación, ¿no? Ese es el sentido. Y no se compara al diezmo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese es otro sentido. La práctica del diezmo en el Antiguo Testamento tiene otro sentido, ¿no? Y como digo, es solamente para el templo. Bueno, dejo ahí Pastor, ese espacio. Sí, sí. un tema muy importante. Mire, yo he salido de una iglesia pentecostal. Estuve
por motivo de viaje estuve en tres, ¿no? O sea, por motivo de cambio de domicilio, ¿no? Entonces, en una de ellas pasa de que los líderes no informan cuánto entra en la iglesia, ¿no? O cuánto ganan, porque es importante Ujú, que el líder sea transparente, ¿no? ujú, Pero llega el momento que la iglesia a veces se sectariza, ¿no? O sea, no se da informe al pueblo, ¿no? De cómo está la administración del dinero. ujú, Entonces, eso a largo plazo trae graves consecuencias, ¿no? Entonces, resulta que una iglesia pentecostal independiente, ¿no? Las pentecostales independientes son las que generan más caos, más problemas, ¿no? Entonces, se ha vuelto un negocio grande y como nadie sabe, pues, cuánto ingresa, cuánto entra, cuánto sale, entonces ya, pues, se ha vuelto un negocio muy rentable. Falleció el papá, que era el pastor, le puso a su hijo como su sucesor. Entonces, analizando bien las cosas, uno dice, no, ¿esta es la iglesia o es un negocio familiar? ¿Cómo es la cosa? ujú, Entonces, eso ha pasado en una segunda iglesia pentecostal. Igual también el pastor, bueno, entraba mucho dinero, el dinero lo ha mareado, no sé qué, le ha puesto a su hijo como su brazo derecho, y el hijo prácticamente no trabaja, no hace nada, solamente recibe un sueldo. Entonces, ¿qué ha hecho? Le ha corrompido a su propio hijo, ¿no? Lo han acusado de adulterio con pruebas, con audios. O sea, el hijo comete adulterio. La gente ingenuamente da su ofrenda, su ofrenda misionera, su diezmo, y el hijo lo gasta en mujeres, ¿no? Cometiendo ujú, adulterio. Entonces, no hay control, no hay supervisión, el dinero corrompe lamentablemente a las personas. No se puede dar dinero a una persona que no está preparada para recibirla. ujú, Entonces eso fomenta un caos, un desorden, un mal testimonio. ujú, Y incluso me han contado otros, yo le compartí el testimonio a un pastor y me dice, bueno, eso no es nada, yo conozco al hijo de un pastor que se peleó con un diácono y a la afuera de la iglesia terminó el culto, sacaron la camisa y se agarraron a golpes, ¿no? Por temas de dinero. ¿Hasta dónde está la iglesia, no? ¿Hasta dónde? O sea, Por eso digo, estamos en crisis. Hay una crisis espiritual bárbara y falta palabra, ¿no? Eh, y hay otra cosa, yo no creo que el dinero corrompa, lo que pasa es que el corazón que está corrompido, con el dinero se manifiesta, pues, ¿no? Ya, cierto. unido a eso, y no solamente es que ambición, que los lleva a eso, pues, ¿no? Alguien que está corrompido va a llevar y va a quebrantar. Una persona que tiene su moral, su ética, su forma, su integridad, así tenga millones ahí o pase por su mano, no va a tocar ni un centavo, Obviamente, ¿no? un dinero bien ganado no corrompe, Mm. pero si yo como padre le doy una fortuna a mi Ah, hijo que claro, no está preparado, va a pasar como claro. lo que Hay pasó que, con este joven. claro, pero es que hay que prepararnos, hay que preparar, ¿no? Pues un Y ahí dinero, viene la falta de discipulado, ¿no? bueno, La si falta uno de se gana el formación. dinero, si uno se gana el dinero lícitamente, amén, gloria a Dios, Dios te prospera, ¿no? Ujú. Pero, o sea, el dinero fácil corrompe, ¿ah? ¿Por qué? Sí. Porque hay pastores que, bueno, no, el dinero le viene fácil. Es que no es que, otra vez vuelvo, no es que el dinero fácil corrompa, sino que la actitud de vida fácil, ¿no? Y buscan provecho, y justo llega eso, ¿no? Y entonces, como entra fácil, Mm, también fácil, entonces se va por otro lado el asunto, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay varios elementos ahí que se conjugan, ¿ya? Porque si hay esfuerzo, y bendición. Y si viene bendición sin ningún esfuerzo y tú eres consciente de que Dios te está guiando, Dios te está bendiciendo así, ¿ya? No vas a hacer uso de ese falso derecho, como Dios me da, entonces yo voy ahora lo que quiera porque yo soy el siervo de Dios. Falso. Si eres ah, el siervo de Dios, tienes que actuar en, en concordancia con eso. Porque si no, no, pues, ¿no? Entonces, eso creo que es el problema del liderazgo. No solamente pentecostales, ¿ah? No solo pentecostales, hermano, hay de todas las Pastor, iglesias. En todas las pastor, una iglesias, cosa. sí. Justo usted anteriormente mencionaba sobre
bueno, la ideología que tienen sobre el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Mm, mm. Eh, de cierta manera, ¿cómo podemos reconocer eso en una iglesia? Por lo general, yo siempre que escucho es que siempre hablan de dar para que Dios te devuelva algo, ¿no? Como Ese es si, un si Dios... principio que es falso porque la Biblia no dice eso, ¿ya? Cuando sí dice que des, habla de bendición, habla que Dios va a prosperar, ¿no? Que todo lo que, a ver, dice, todo lo que sembrar se segará, pero no está hablando solamente de dinero, sino de muchas cosas que tienen que ver con la vida nuestra, ¿no? Y no es solamente, hay una medida, de paso, esa idea es una interpretación economicista, ¿no? Materialista, ¿no? Que se adapta al sistema que estamos viendo hoy día, el sistema consumista, ¿no? De la economía liberal, ¿no? El sistema donde el dinero es importante, ¿no? Entonces tú vas a un banco, inviertes ahí y vas a rédito, haces un negocio, igualito, es la misma idea. Entonces invierte en Dios y Dios te va a dar, que es el mejor negocio, dice, ¿no? Y no, pues, no es así, no es así. Es entregar la vida, ese es el negocio, entregar la vida. Y bajo ese criterio, Dios te va a dar, te va a proveer, te va a bendecir y va a salir en el camino, ¿no? Todo lo que Dios Claro, yo creo que permita. Sí, hay muchas sí, formas de hacer dinero trabajando honradamente, pastor. exacto. Y no necesariamente, pues, haciendo un negocio de la fe, ¿no? Porque en las iglesias de la prosperidad, y ahí están Mm. incluidas muchas iglesias independientes que son pentecostales, o sea, están Sí, en así. Sin algunos casos sí, sí. embargo, Pero como conozco digo, pastores. hay que diferenciar entre uno y otro. Porque yo lo que sí sé es que hay siervos de Dios, sí, que se entregan de todo y no les interesa el dinero, no les interesa nada de eso, sino que trabajan por la obra. Les Claro, digo porque sé lo que estoy hablando de eso, ¿no? claro, claro. Sí. Sin embargo, yo veo pastores que se están ganando el dinero honradamente, trabajando, ¿no? La Mm, iglesia tiene todo el derecho de darle un sueldo, pero no, de mm, acuerdo a lo que trabaja y de acuerdo a la cantidad de miembros que hay, ¿no? Un sueldo razonable. así Pero es. a la vez veo pastores también que hacen conferencias, que escriben libros, y es un recurso muy aparte, ¿no? Para que puedan, lo está ganando honradamente. Ujú, Felicito esa labor, ¿no? Pero no hacer negocio con la iglesia, ¿no? Ese sí es un exacto. problema. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, la enseñanza también tiene que ver con eso también, ¿no? Bueno, en todo caso, es la forma en que el Señor provee, ¿no? Eh, bueno, seguimos adelante entonces el asunto acá en la provisión. Pastor, una Sí, pregunta. sí. Hace rato usted dijo de que el término el diezmo para Dios no es para Dios, porque en las iglesias se viene enseñando, se ha enseñado siempre esto. Claro, nosotros lo estamos, acá en el seminario lo estamos viendo de esta manera, pero ¿cómo hacemos entender a la nueva generación que está en las iglesias? Yo creo que se haría bien en no sacralizar las cosas, sino decir las cosas Sacralizar. como son, ¿no? La iglesia, cuando uno es miembro, tiene sus responsabilidades Ujú. y te compromete, y cuando tú eres miembro de una iglesia, te comprometes, muy bien, vas a tener una responsabilidad ahí. Eso de que no es para Dios, eso me parece que más bien un juego para a veces a darle, picar miedo al miembro, ¿no? Que al final no lo hace tampoco, ¿no? Entonces, es mejor sincerarnos, ¿no? Y decir muy bien, hay necesidades en la iglesia y la única manera en la iglesia para que se mueva, para que se requiera, lastimosamente, dentro de un sistema económico, necesita de dinero, necesita de recursos para avanzar. Y entonces los miembros tienen que comprometerse para eso, ¿no? Para que Ujú. la iglesia se desarrolle
y eso sea para la gloria de Dios. Ahora sí, ese sería el principio. Ah, ya pasó. O sea, hacerlo para la gloria de Dios. Es el principio bíblico, ¿no? Todo lo que hagas, hecho de palabra o de hecho, dice, hacerlo para la gloria de Dios, ¿ya? Entonces ya no sería una obligación del diezmo, y que no lo das, estás en maldición o estás en pecado, que es falso eso. Eso de Malaquías corresponde solamente a los judíos, no a la iglesia. Pastor, y cuando Entonces, dice ahora eh, estás robando a Dios. sí, es que estaban haciéndolo, pues ellos lo estaban haciendo Claro. porque Eso sí, estaban haciendo mal el diezmo, lo estaban robando. Era Malaquías, de la época de Malaquías, la gente de ahí estaba haciendo eso, ¿ya? Entonces, no es que no daban, sino que estaban cometiendo robo, al no compartir aquello que es de Dios, que era para el templo, vuelvo a repetir, era para el templo, ¿ya? Entonces, el diezmo se fue preparado para el templo. A los gastos de evangelismo. Bueno, yo hago No una... sé si sea para evangelismo en sentido, o sea, si lo aplicamos a la iglesia, ya puede Claro, ser eso, también, pero cuando digo el templo es para el cuidado también, del también, mantenimiento del templo, que era bastante, claro, sí. de ver a todos los levitas que servían en los sacrificios y también para los sacerdotes, ¿no? Claro, en algún momento tanto ingresaba que hubo una casta de sacerdotes, ¿no? Se hizo una casta y Claro, tenían posesiones inclusive, y ser sacerdote era una consideración grande en Israel, y a muchos ambicionaban eso, y en la época después de los macabeos, hubo eso, pues, ¿no? Muchos se metieron al sacerdocio, o hasta compraron el sacerdocio, ¿no? claro. Lo degeneraron, O ¿no? En sea, la había época de Herodes, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, sí, Jesús sí comenzó a instituir la iglesia y el ministerio pastoral, evangelístico ya en sus primeros años de ministerio, porque Jesús sí, recolectaba dinero también, porque Judas era el sí. tesorero. Judas Sí, era el sí, 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 responsable de había él. eso, sí, era, ya, pero no, Jesús nunca practicó el diezmo desde esa perspectiva para él, era para el templo, ¿te das cuenta? Eran ofrendas, claro, eran ofrendas, Claro, era porque ofrenda, sí, pero el diezmo era para el templo, o sea, a Pedro cuando se le puso sacó unos peces del mar y ahí está la moneda, ¿no? Y ahí dieron, lo llamaban el impuesto para el templo, así se claro, llamaba, no, ¿no? pero en una oportunidad Jesús manda a comprar pan. Ahora, ¿con qué se compra el pan? Ah, claro, Pedro o eso, Juan tenían que ir a comprar el pan, ¿no? Tenían hambre y sí, no trabajaban, se dedicaban 100% a la obra, ¿no? Pero hay un pasaje en el Evangelio de San Juan que especifica que Judas era el tesorero, ¿ah? sí, Y él sí, tenía sí. la bolsa. Sí, Y- por eso, sí, y- había, yo creo que en base a eso sí podemos explicar, y por eso estoy en ese sentido también mencionándolo. Judas, Jesús tenía un tesorero, ¿ya? O sea, había ingresos económicos, claro. ¿ya? Y había Eso gente ya millonaria que aportaba a su, aportaba al ministerio. Esa era la forma. Y también, esa es la forma en que la iglesia también tiene que tener, ¿no? Los aportes, ¿no? claro, Los para los aportes que la iglesia. viajes, para Sí, pagar sí, el hospedaje, claro, comida, almuerzo, desayuno, ¿no? Pan. claro. Y que debe ser más del 10%, ¿no? Claro. ¿No? Ahí creo que, si estuviéramos eso así, creo que inclusive la iglesia se mejoraría, me parece. Claro. Mejoraría, sí. No, se necesita. Mira, cuando uno quiere hacer evangelismo, yo me he enfrentado a esa. Mira, yo quiero ahorita, mi iglesia es pequeña, yo quiero instituir todas las sociedades, ¿no? Pero no hay Mm, presupuesto. A las justas he activado la sociedad de jóvenes. mm, Y para poder tener una actividad con jóvenes se necesita dinero. sí. Planificar eventos, regalar literatura, hacer actividades, ¿no? Deporte, etcétera. O sea, se necesita dinero, pero no puedo extenderme más porque no hay mucho presupuesto, pero bueno, gracias a Dios ya aperturé ya una sociedad de jóvenes dentro de la iglesia. Me gustaría aperturar la sociedad de damas y luego la sociedad de caballeros, ¿no? Pero Ujú, bueno, progresivamente lo quiero hacer, ¿no? claro, muy bien. Yo creo que todo,
organizadamente creo que es bueno. Yo conozco una iglesia donde trabajé hace unos años atrás, donde tuvimos el plan de los hermanos daban para el terreno o el futuro templo, ¿no? Y habían metas ahí, ¿no? De cuánto eran, hay unos cuadritos, en esos cuadritos se daba una cantidad, ¿no? Una cantidad que era la meta lograda y el compromiso, ¿no? Tuvieron varios años así, consiguieron una cantidad de dinero, pero que no permitía todavía construir o comprar pues un terreno como se pensaba, que querían un terreno bastante grande, ¿no? En la iglesia, ahí había un hermano, habían varios hermanos que eran profesionales, que tenían su negocio, especialmente había uno que tenía sus minas, ¿no? Era minero, ingeniero en minas era. Dice que ya falleció, pero él, por ejemplo, tenía, y era bien comprometido con el pastor, y su hermano también, que también ya falleció. Con él hicimos el colegio. Pero este hermano, este, habló con el pastor y ya teniendo una cantidad de dinero, dijo, pastor, yo me ofrezco como empresa a, a comprar un terreno, dice, ¿ya? Y vamos a hipotecar el terreno después, ¿ya? Y con la condición de que una parte de eso o un porcentaje, ¿no? Lo iba a tener el hermano y el gran porcentaje de terreno era para la iglesia, ¿no? Y así fue, ¿no? Compraron el terreno, dejaron el terreno, el local que había sido por años desde el comienzo y se fueron más arriba, que fue la carretera central. Y ahí también se alquilaba un localcito pequeño para el colegio. Ahora el colegio se trasladó allá, en la parte principal. Y como era terreno nomás, se colocó como una especie de carpa, ¿no? Así, poco a poco. Hasta que se construyó un auditorio más o menos y algunos edificaciones por ahí, ¿no? De esto ya ha pasado cuánto, porque le estoy mencionando eso, yo dejé de trabajar en la iglesia en 2003 más o menos. Uno se da cuenta, pastor, que Dios es el que toca los corazones, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Y saben qué? Ellos ahora ya no deben nada, ya son dueños del terreno, ¿no? Y A mí me lo contaron, lograron, a mí me ¿no? contaron, pastor, así una así chiquita nomás para testimonio. En Cusco un pastor tenía un local alquilado para la iglesia, ¿no? Y justo se convierte en unos ancianos que habían vendido unos terrenos a la mina, ¿no? O sea, en su terreno había tenido mineral, ¿no? Entonces vino la empresa, la compañía dijo, ya te compro tu terreno, ya tonto, dame tanto. Y la empresa sabe que paga, ¿no? Paga el precio. Y es un terreno, pues, que es fructífero, ¿no? Que hay mina dentro, en ese suelo. Entonces, estos hermanos que eran ancianos donaron $500,000 para que el pastor compre su iglesia, la iglesia. Ujú. 500,000, ¿ah? Como Dios tocó, ¿no? Movió eso. Bueno, hay momentos así, pues, esos es la mano de Dios, de alguna manera. Algunas iglesias sufren por años, por años y nunca consiguen nada, pero otras sí. Se lo he visto, lo he dicho a esa iglesia que les mencioné, esa iglesia que estás mencionando tú también. Hay casos así, ¿no? Donde la bendición llega, ¿no? ¿No? Y ya. Pero creo que eso es para tocar corazones en ese caso, pero es un corazón de gente que Dios pone en su corazón eso, ¿no? De lo que hizo Robert Letourneau también, que hizo una fundación y con esa la fundación para construir templos. Así fue que empezó la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Los templos que tiene la Alianza Cristiana Misionera son parte de esa fundación Sí, Letourneau, ¿no? yo he visto rapidito así, en Alianza había un pastor y a su lado estaba un empresario. Se nota Sí, ahí en el testimonio de la Alianza, ¿no? Sí, sí, siempre, sí, el empresario siempre lo seguía al costado, ¿no? sí, Era el sí, fuerte que ayudaba, ¿no? el que ayudaba, sí. Y qué bueno. Bueno. Ahora, entonces, Nehemías, por otro lado, era muy humano y poseía mucha nobleza de carácter, generoso, fiel, ¿no?
con un espléndido patriotismo. Además, era un hombre emprendedor con amor a Dios, su corazón le mantuvo fiel y su inteligencia le prosperó, ¿no? Cuando hablamos de un espléndido patriotismo, también es que tenía identidad. Ese es otro aspecto que también hemos perdido, ¿no? La identidad, como peruanos, pero también en la iglesia, ¿no? La identidad, necesitamos construir identidad, ¿no? Es un elemento muy importante, ¿no? Yo no creo en patriotismo, esa de la que se ponen la camisa de la selección y gritan ¡Arriba Perú! Pero que a la hora de los loros para defender a la nación no aparecen, ¿no? Entonces, creo que eso no es patriotismo. Eso es cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y respeto, está bien, pues algunos que por el fútbol se desvive, ¿no? Yo estuve, porque mi hija nos llevó al primer partido de la selección con Perú y Chile, como mi esposa es chilena, entonces ahí estábamos con esa onda, ¿no? Perú y Chile, ¿no? Bueno, pero yo la verdad decía, esta selección no va, ¿no? Y la verdad que no se consiguió nada más, ¿no? ¿Ya? Después ya nos enteramos que ya habían sido eliminados, ¿no? Pero la gente, ¿cómo está, no? Con eso, por el fútbol, por una pelota, ¿cómo se ponen patriotas, hermano? Tremendo. Pero hay otras cosas que hacer. Y en la iglesia también, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo tener esa identidad de iglesia? No esa idea marcada que yo siempre he criticado, esa de ser camisetero, o sea, el denominacionalista, 100%, ¿no? Y solamente así, como decía un pastor por ahí que ya falleció, y él decía, y yo, él decía que era de su denominación, dice que él era de su denominación, era más que cristiano, ¿no? Ya, eh, su denominación era primero, y no, pues así no es, ¿no? La iglesia del Señor es primero, ¿no? Y la denominación es simplemente el elemento y ya, pero dentro de ella debe estar la iglesia del Señor, no al revés, ¿no? Lo que yo he aprendido de muchos historiadores reformados, de muchos teólogos, es de que la familia es la primera iglesia, el primer Así ministerio. es, así Todos ahí es, así es, en la sí, congregación, ¿no? sí, 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 eso es evidente, Básico, básico, eso es porque básico, sí, como dice la palabra, ¿cómo puedes gobernar la casa de Dios si tu casa no sabes gobernarla? sí, eso es lo principal, ¿no? Sí, Y luego la iglesia, y la iglesia no es tampoco el fin es el reino de Dios, finalmente, ¿no? Juan Wesley cometió un error, descuidó a su hogar. Ajá, Su sí, mujer lo criticaba, sí, sí, sí. como era un ganador de almas, ¿no? Pero su Ujú. historia que no cuentan es que fue un hombre que fracasó en su matrimonio. Bueno, pero es que ¿cuántos posiblemente estemos en esa misma situación, hermano? Digo yo, porque me incluyo, no porque esté pasando eso, sino que digo, ¿cuántos? Porque no podemos señalar solamente, ¿no? Sí, tenemos que unirnos a ver, saber de que no se construye a veces el ministerio de una buena manera, porque no estamos haciendo el principio, ¿no? Del cuidado, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué es yo en mi casa servir? Es ser buenos administradores, ¿no? ¿No? Cultivar. Y el reino de Dios tiene que vivirse en nuestra casa y luego ya, como consecuencia, está en la iglesia y en la sociedad, ¿no? Bien, vamos para terminar. Palabras clave, metas, reconstruir. Todos necesitamos tener metas, ¿no? Metas que reflejen visión, metas importantes, metas que incluyan a Dios. La meta de Nehemías era reconstruir los muros de Jerusalén y solo será satisfactoria la obra completada. Entonces, ¿cuál es la meta nuestra? Hoy la meta, como digo, en las iglesias es prosperidad, ¿no? Dinero, plata, plata, que, ¿no? Y dando vas a ser próspero. Pero esa es la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta que queremos? Bueno, si tienes la capacidad y habilidad para un negocio, bueno, si yo puedo ser un empresario, está bien, eso lo puedes lograr. Eso puede ser una meta, pero no está solamente en tener dinero la meta. Puede ser en ser profesional,
es ser ministro, ¿no? Bien capacitado, bien desarrollado. ¿Cuál sería la meta en este caso? Cada uno tiene que ver esa perspectiva. ¿Por qué estoy haciendo el ministerio? ¿Por qué estoy realizando mi trabajo? ¿No? Y yo hablo del ministerio con amplitud, ¿no? No solamente del pastor de iglesia, sino del que está en tarea de exposición, en tarea de maestro, de enseñanza, de liderazgo, que está en la administración, el que está en las tareas de liderazgo, en fin, ¿no? Hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Pero sería cuál es el objetivo. Y por otro lado también, a veces nos metemos, a veces Dios nos mete en compromisos que a veces no hemos sido nosotros aparentemente llamados, pero sí, Él nos llama y nos prepara, ¿no? Veo el caso de Martin Luther King, ¿no? Pastor bautista, que predicaba en su iglesia, ¿no? Pero que luego las circunstancias y las situaciones lo llevaron a estar de líder de todo el movimiento de los negros en cuanto a sus derechos, ¿no? Y logró hacer eso. Entonces creo que hay metas, ¿no? Y él, Claro, cuando se dio cuenta de eso, dijo, esta es mi meta. Y él vivió, dice, y en su último discurso, eso, he logrado, ahí he visto la tierra prometida. Ustedes la van a gozar, dice. Yo la he soñado, ya la vi, ahora puedo descansar. Y lo mataron, ¿no? Así fue. claro, claro. Sí, Parece que tenía dos oficios, ¿no? sí. Y es necesario, todo pastor debe tener dos oficios, o sea, tiene que, Es, sí, sí igual lo he que Pablo, dicho. Sí. Vivo ocasional. claro, porque a veces la gente también critica, ¿no? Por culpa de uno, pues todos recibimos el mismo pago, ¿no? Ujú. Pero sí hay que ser sabio, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de tinieblas, de oscuridad, ¿no? Y lamentablemente, pues, como dice la palabra, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero estamos en tiempo de construcción también, de restauración, ¿no? Hay que Sí, también, construir, hay que reconstruir, ¿no? Y claro, hay que hacer esto también desde la perspectiva reformada. claro, Necesitamos eso, sí, volver a eso que fue el tiempo de bendición, pero ahora con una renovación, ¿no? ¿No? Con una visión nueva. no, Bueno, temas ahora. Todos debemos tener sincera compasión hasta quienes tienen heridas espirituales o físicas, ¿no? Hacia los que tienen heridas espirituales y físicas. Es lo que hizo Nehemías también al darse cuenta de la situación y él hay necesidad de ser compasivo. Pero sentir compasión y no hacer nada para ayudar también no es bíblico. O sea, hablar de las fallas y errores nuestros no nos consigue o no se consigue nada. Hasta a veces puede ser que llegue solamente a una crítica sin sentido. Necesitamos construir, necesitamos empezar, la ¿no? crítica debe ser constructiva. Así es. Y eso es lo que, por lo menos lo que he mencionado yo y trato de hacerlo, lo estoy haciendo desde esa perspectiva. No es mi deseo herir, no es mi deseo de dividir, no es mi deseo este, que nosotros nos quedamos con una visión mala de la obra o de lo que está sucediendo. Y cuando lo hablo en general, no estoy hablando de la IPCRISTOP, que Claro, la IPCRISTOP tiene sus propias problemáticas, sus propias cosas, sus propias virtudes también, claro, ¿no? toda iglesia tiene Ah, lo mismo, pero, claro. o sea, Mm, a veces la gente piensa que cuando uno lanza una crítica, piensa que lo estás atacando. eso, Y yo creo que también es parte de la madurez, ¿no? O sea, toda persona que es madura recibe la crítica, ¿no? Para mejorar, exacto. para crecer. Necesitamos, Maura, eso que tú dices, hacia eso vamos. Pablo lo que quería es ver a Cristo en cada uno, o sea, gente madura. Claro, Ya es tiempo de quedarnos de eso, de ser bebitos y que nos llevamos siempre que al claro, cuidado. pastor, que necesito esto, pastor, que necesito lo otro. No, no, debemos formar a la gente para que ellos mismos se vayan moviendo y vayan contribuyendo, ¿no? Sí, sí, no, ya no Sí. vengo a la iglesia porque el pastor me ha ofendido, mira, me ha dicho esto, Esas cosas, ¿no? quiero que me visite, nadie me visita. Nadie me visita, ese es el otro, esa cosa. Y yo le digo, el camino del Señor es para valientes, hermano. Toma tu cruz y sigue, me dice el Señor. Ujú. Cobardes, hermano.
Bueno, hay que corregir. Bueno, hay que entenderlos, hermano. Yo sé que es que en la pastoral, y eso, bueno, no estamos haciendo esto en este momento, pero la pastoral está haciendo, o la hemos hecho dependiente, ¿no? Y le hemos dado un carácter paternalista, ¿no? Que el creyente no se mueve si el pastor no le dice, ¿no? Claro, Ya. Y que siempre lo vemos dependiente de. No, claro, creo que nuestra pastoral debe ser que los creyentes sean dependientes de Cristo y claro, desarrollar carácter en Cristo ahí, para que ellos mismos desarrollen su propia vida también. Y eso mejoraría en la iglesia, de veras. Es lo que claro, hizo Nehemías también cuando impulsó a la gente a construir, ¿no? ¿No? claro. Y los comprometió y de pronto ya comenzó la gente a hacerlo y el trabajo lo terminaron al final, ¿no? Con todos los inconvenientes. ¿Ya? Pastor, Sí, hay un hecho importante cuando Pablo lo llama la atención a Pedro y Pedro lo escucha. Y ya vemos luego en las cartas de Pedro cómo recomienda que revisen a los escritos de Pablo. Entonces mm, aquí encontramos también que si uno está equivocado, aprender a reconocer con gracias. mansedumbre, con humildad, Eso también, uno está sí. equivocado. Entonces, eso es muy importante también, ¿no? Como colegialmente dice, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Así es, sí. Pero hay que saber reconocer, Sí, siempre respetando eh, no la investidura, sino la palabra de Dios, porque Pablo le exacto, exhorta, ¿no? Que exacto, estaba judaizando en un momento y exacto. otra vez estaba con Sí, los gentiles. Y Pedro así es. lo acepta, Ujú. Pedro lo acepta. Sí, eso creo que hay que hacer, ¿no? Si uno está en error, pues corregirse, ¿no? Ya, y reconocer, porque no somos perfectos, pues, ¿no? Claro, o sea, Ahora, la naturaleza caída, o sea, todos tenemos esa naturaleza, ¿no? Siempre que ujú, alguien nos llama la atención nos molestamos. ujú, No queremos aceptar, ¿no? Estamos luchando con nuestra carne, con nuestro ego, ¿no? Que a así es, veces nos olvidamos que, ¿no? Necesitamos siempre ser reprendidos, ¿no? así es. Una lucha. Bueno, ahora, por otro lado, dice, tal vez tengamos que dejar de lado nuestra comodidad a fin de ministrar a otros. Sí, Nehemías dejó el ser copero de rey, que no era un sirviente cualquiera, ¿no? Era un funcionario importante del rey. Ya, eran los principales funcionarios del rey de esa época, ¿no? Y tuvo que dejar eso, ¿no? Su comodidad en el palacio para ir a construir, pues, ¿no? Una ciudad que estaba derruida. Bueno, debemos creer en una causa antes de dar nuestro tiempo o dinero de todo corazón. Ese es otro elemento, ¿no? Creo que, ¿saben por qué es que en la iglesia tenemos la dificultad económica? Es porque no creemos, pues, ¿no? Dice, debemos creer en una causa antes de dar tiempo, nuestro tiempo o dinero de todo corazón, ¿no? Y entonces no nos comprometemos a una causa, no comprometemos al proceso, entonces no va a haber. Ahora, cuando permitimos que Dios ministre a través de nosotros, hasta los incrédulos sabrán que la obra es de Dios. Eso es lo que pasó, ¿eh? Ah, de paso, Cristian dijo Zambalote, creo, ¿no? Zambalat se conoce, ¿no? Zambalat, ¿no? Que Sí, se Zambalap, opuso. Zambalap. Sí. Muy bien. Bosquejo de Nehemías, igual creo que es lo mismo que hizo Silvano, pero ustedes pueden copiar esta parte también, ¿no? Y vamos ahora sí a nuestro tiempo de descanso. Nos hemos pasado de la hora, hemos hablado bastante, pero claro, hemos ido aplicando, ¿no? Algunos aspectos de Nehemías y tratando de actualizar algunas cosas. Esperamos que en buena corrección, ¿eh? Porque lo que estamos haciendo no es para destrucción, sino para construir, ¿no? Y para que de nuestros propios errores como iglesia, ¿no? Podamos ir desarrollando mejores cosas en el Señor, ¿no? Bien, vamos a tener nuestro tiempo de descanso, ¿ya?
Gracias, pastor. unos Ya ha 10 llegado la minutos. compañera, pastor, para cantarle su feliz cumpleaños. No ha venido, pues no pasa nuestra hermana y vamos a tener que, si no se lo grabamos, Muy bien, muy para bien. que, para No que estaría mala. lo escuche, para que lo escuche. Ya, Ya, pastor. ya, Gracias. entonces volvemos con Esther. Por lo menos Esther sí va a estar presente.